5, Deuteronomio capítulo 5. No sé si Miguel Ángel le puedes dar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. En esta mañana vamos a centrarnos en este capítulo, los versículos 22 hasta el final, y veremos también los primeros 3 versículos del capítulo 6, tal como veis ahí. En cierta manera, la enseñanza que encontramos en este pasaje va a ser una enseñanza, una explicación y también una aplicación de los 10 mandamientos que hemos estado viendo en los versículos anteriores, en la primera parte de este capítulo 5, pero concretamente lo que vamos a ver es una explicación más detallada de los primeros 2 mandamientos. Dios demanda una lealtad exclusiva. ¿Por qué? Porque Él es un Dios único, Dios único. Es por eso que en estos versículos, concretamente que vamos a ver en esta mañana, se enfatiza la importancia de honrar y de reverenciar al Señor. El pueblo de Israel pronto iba a entrar en la tierra de Canaán. Y en esa tierra los moradores, los habitantes de ese lugar, tenían un estilo de vida propio, tenían una cultura, tenían muchos dioses a los cuales ellos adoraban. Evidentemente todo lo que ellos hacían allí era muy diferente a lo que Dios quería para su pueblo Israel. Desde el primer momento, Dios quería que sus hijos comprendieran que ellos debían honrarle exclusivamente a Él y solo a Él. Israel, por tanto, tenía que aprender a reverenciar, respetar, es decir, honrar a Dios. Y para ello fue necesario que recibiese o experimentase una serie de señales visibles y sobrenaturales que les llevase a ser conscientes de la realidad, de la santidad del Dios al cual ellos iban a seguir y que por tanto tenían que temerle. El tener temor de Dios les llevaría a no pecar. Por eso cuando el Señor les pidió a su pueblo que se acercaran al monte Horeb, y aquel monte empezó a echar fuego, hubo oscuridad, nubes, y el pueblo tuvo miedo. Eso es lo que nos recuerda allí Éxodo capítulo 20. Moisés le dijo en aquel entonces, Éxodo 20:20, no tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a poneros a prueba para que sientan temor de Él y no pequéis.
Aquella experiencia a los pies del monte Sinaí fue inolvidable. Y en cierta forma es esto lo que ahora Moisés está recordándoles en estos versículos finales del capítulo 5, que es lo que vamos a ver en un principio en esta mañana. Una experiencia inolvidable. Y en cierta forma, Moisés al menos recuerda 3 acontecimientos que sucedieron aquellos días. Por un lado, les recuerda que la revelación que ellos recibieron era una revelación completa, perfecta. Comienza versículo 22 de nuestro pasaje para el día de hoy. Estas palabras las pronunció Jehová con potente voz ante toda vuestra congregación en el monte, es decir, en el monte Horeb, de en medio del fuego, la nube y la oscuridad, y no añadió más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra que me entregó a mí. En cierta forma, este versículo 22 sirve como conclusión a los 10 mandamientos que hemos estado viendo en las 3 últimas semanas, como bien recordaréis los que habéis estado escuchándome, ¿verdad? Moisés declaró que en el monte Horeb el Señor había hablado estas 10 palabras, que es como literalmente se traduce en el texto original, 10 palabras. Nosotros decimos los 10 mandamientos. 10 palabras que en griego sería decálogo, también lo conocemos así, el decálogo, 10 palabras. Y Moisés declara que en aquel monte el Señor dio estas 10 palabras y no añadió más. Dice versículo 22, esta frase, y no añadió más, es una manera literal de afirmar que la revelación de Dios era una revelación completa, perfecta, única. No era necesario meterle nada más. Por tanto, esta revelación había que respetarla, no había que alterarla. Esta revelación, tal como había sido dada por Dios, era la voluntad divina básica del Señor para su pueblo. El decálogo, los 10 mandamientos y sus explicaciones era palabra de Jehová, del Señor. No era una palabra de Moisés ni de cualquier otro hombre, eran las palabras del Señor. Cada uno de estos 10 mandamientos que hemos estado viendo en las últimas semanas son fundamentales, básicos para vivir, para actuar, para pensar de manera clara, concreta, correcta. Y aunque nadie debe desobedecerlos, lo cierto es que todos nosotros los hemos desobedecido. Esa es la realidad. Sí, también tú y yo. No solamente el pueblo de Israel a lo largo de su historia, sino también tú y yo. Cada uno de los que estamos aquí hemos desobedecido los mandamientos, los hemos quebrantado y por tanto cada uno de nosotros estamos bajo la maldición de la ley. Es por eso que necesitamos a alguien que nos rescate, que nos redima de esa condición. Y en esta mañana, todos y cada uno de los que nos encontramos aquí y hemos tenido un encuentro con Jesucristo, podemos dar gracias a Dios porque Él proveyó de un Salvador
precisamente para que nos rescatase del peso de la ley. Y ese Salvador es Jesucristo. Como nos diría el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, diciéndonos que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Sí, ninguno de nosotros ha cumplido los 10 mandamientos, pero hubo uno que los cumplió por nosotros a la perfección. Ese uno es Jesucristo. Y cuando tú y yo descansamos en Él, Dios, el Padre, nos acepta. Hace que ahora ya no estemos bajo la maldición de la ley. Él nos ha dado su palabra para que le podamos conocer. Una palabra que es perfecta, es completa. Y precisamente por ser una palabra perfecta, como diría el salmista, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, nos transforma, nos cambia, nos hace nuevas personas, nos hace ver quiénes somos realmente. Que es precisamente lo que viene a continuación. Hace que se produzca en nosotros una reacción, hace que se provoque en nosotros una reacción de temor. Fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando experimentó aquella experiencia inolvidable. Versículos 23 al 27. Nos dice que cuando ellos oyeron la voz, dice Moisés, cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en llamas, venisteis a mí todos vosotros, príncipes de las tribus y ancianos, y dijisteis: Jehová, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz que sale de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Pues, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente hablando de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que diga Jehová nuestro Dios. Tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te diga, y nosotros oiremos y obedeceremos. Es decir, los hechos narrados en estos versículos se refieren al momento en que Dios se manifestó a su pueblo en el monte Horeb. Y por medio de una serie de señales visibles, el monte ardía, había fuego, una nube espesa, oscuridad. Algo terrible, terrible, lo que provocó una reacción de temor en todo el pueblo, lo que llevó a pensar a todos que iban a morir porque estaban escuchando la voz de Dios, estaban en la misma presencia del Señor. Fijaos, era tan terrible lo que sus ojos estaban viendo, no estaban viendo a Dios, solo una serie de acontecimientos sobrenaturales. Estaban escuchando la voz de Dios. Era algo tan terrible que el propio Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Bueno, eso no está aquí en Deuteronomio, ni siquiera en el Antiguo Testamento.
Eso lo dice el autor de la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 21. Nos dice que Moisés, cuando experimentó todo aquello a los pies del monte Sinaí, dice que después de lo que estaba viendo, estaba espantado y temblando. Es por eso que los líderes, ahora sí estamos en Deuteronomio capítulo 5, los líderes, los príncipes, los ancianos, se fueron corriendo a Moisés porque estaban asustados, versículo 25, 26, y le pidieron que él fuese el intermediario, el mediador. Y dice, mira Moisés, ¿sabes qué? Lo mejor que podemos hacer es que seas tú el que te presente delante de Dios y que no seamos nosotros. Nosotros, versículo 27, nos vamos a comprometer a escuchar y a obedecer a Dios. Eso sí, sé tú el que te comuniques con el Señor. Nosotros no. Nosotros no. Era tal el temor que se había extendido por toda la nación ante lo que estaban viendo, que no querían ser ellos los que escuchasen a Dios. No querían estar en la presencia del Señor. Las demandas de Dios contenidas en los 10 mandamientos habían servido en cierta forma como un espejo donde los israelitas habían visto reflejados. En cierta forma es esto lo que ocurre cuando uno lee la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es como un espejo. Por eso hay mucha gente que en el día de hoy no quiere leer la Biblia. Se niega rotundamente. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la Escritura de manera honesta, sincera, la Biblia es como un espejo, nos vemos reflejados. La Biblia nos muestra tal como somos. No recuerdo exactamente qué edad tenía, pero era quizás un adolescente que fuimos los jóvenes a un lugar donde habían esos espejos donde se deforma nuestra imagen y nos reíamos. No sé si alguno sabéis de qué estoy hablando o habéis participado, habéis sentado en un centro de atracción y te miras en uno de esos espejos donde te ves más gordito o más delgadita. Bueno, ahora también hay aplicaciones en los móviles donde te la metes y tú te miras y te ves diferente. No te ves tú misma o tú mismo. Cambia completamente tu imagen. Bueno, la Biblia no hace eso con nosotros. Cuando tú y yo nos miramos en la Escritura, en la palabra de Dios, esa palabra nos muestra tal como somos, no oculta nada. Y eso a mucha gente no le gusta. Lo cierto es que los israelitas, cuando se miraron, cuando contemplaron los 10 mandamientos, lo que vieron, les hizo descubrir que ellos no eran dignos de estar en la presencia de un Dios santo. Y por eso prefirieron que fuera otro, en este caso Moisés, en vez de ser ellos los que se presentaran delante del Señor. Ellos se dieron cuenta de cuán lejos estaban de lo que Dios esperaba de ellos. Y hermanos y hermanas, en cierta forma, esto tendría que ocurrir también contigo y conmigo. Ninguno de nosotros cuando realmente vamos a la Escritura y tenemos un mínimo conocimiento de este Dios 3 veces santo, cuando le conocemos un poquito, tenemos que reconocer que ninguno de nosotros merece acercarse a Él, entrar en su presencia. Ninguno de nosotros es digno de esto. Ninguno. En cierta forma, la actitud de estos hombres me recuerda a la del apóstol Pedro. En una ocasión, él con sus compañeros habían estado toda la noche pescando,
habían estado toda la noche intentando pescar, porque no pescaron nada. Por tanto, no estuvieron toda la noche pescando, porque no cogieron nada. Y llegaron a la orilla, al pueblo, me imagino un poco enfadados, porque no habían conseguido nada de su trabajo. Allí se encontraron al Señor Jesús, y después de un tiempo hablando con Él, Jesús les dijo, vámonos a pescar. Pedro le dijo, Señor, hemos estado toda la noche pescando. Pedro, con sus compañeros, eran profesionales, gente acostumbrada a la pesca, ellos sabían a lo que se dedicaban. Pero como Jesús le dijo, mira, vamos a irnos a pescar, aún con mala gana, Pedro hizo caso a Jesús. Bueno, aquella noche fue tremenda. Era tal la cantidad de peces que sus redes habían recogido que la barca se hundía. Y eso llevó a Pedro a tener que arrodillarse ante Jesús y decirle, Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y según el texto bíblico, Pedro dijo esto porque aquella pesca les hizo ver a él y a los demás que, o mejor dicho, la pesca milagrosa les llevó a tener tal temor que ese temor se apoderó de ellos, El estar ante la presencia de Jesús lleva a las personas que realmente le conocen a considerarse indignas. Ninguno de nosotros se merece estar al lado del Señor, entrar en su presencia. Pero también es cierto que por otro lado, la Escritura nos invita, nos exhorta, nos manda a que nos acerquemos a Él. El autor de la epístola a los Hebreos nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Dios quiere, hermano y hermana, que nos acerquemos a Él. Entremos en su presencia, porque Cristo hizo todo lo posible para que esto fuera una realidad. Ahora bien, hermanos y hermanas, esto no quiere decir que tú y yo podemos entrar en su presencia como nos dé la gana, de cualquier forma, de cualquier manera. Podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, pero no a nuestra manera, sino a su manera. Y tristemente, muchas veces los creyentes olvidamos esto y no mostramos reverencia, respeto, ni cuando estamos en la intimidad de nuestro hogar y muchas veces cuando nos presentamos como iglesia. Creemos que Jesús sí es nuestro amigo, vale, es nuestro amigo, pero no es nuestro amigacho. Y no podemos tratarle de cualquier manera. No estamos ahora ante un monte que echa fuego, humo, lleno de oscuridad. No es esa clase de monte al cual podemos acercarnos. Ahora todo ha cambiado, es cierto. Pero, hermanos y hermanas, aún así, cuando nos acercamos al Señor, tenemos que tener una actitud que demuestre que realmente somos conscientes que nos acercamos ante la presencia de un Dios santo, y que por tanto nuestros corazones, nuestras vidas, tienen que reflejar también esa santidad. Por eso tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se nos recuerda que tú y yo como hijos de Dios somos santos. Sed santos como yo soy santo. Y todos los creyentes somos santos. No solo unos pocos, no, todos los creyentes somos santos. Hemos sido apartados, separados, eso es lo que significa la palabra santo. Separados, apartados. Somos un pueblo único, especial.
Y tenemos que vivir demostrando precisamente que somos esa clase de pueblo. La reacción al estar en la presencia de Dios. No tenemos por qué tener miedo, hermano y hermana. Eso es una cosa, pero sí tenemos que tener temor, respeto, reverencia ante este Dios, el cual es santo. Dios, por tanto, se lo recuerda a su pueblo, le comunica cuál es su voluntad, cuáles son sus demandas, versículos 28 al 33. Jehová, dice Moisés al pueblo, oyó vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo, he oído las palabras de este pueblo, lo que ellos te han dicho, bien está todo lo que han dicho. Ojalá siempre tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo. Yo te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás, a fin, es decir, con el propósito de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy en posesión. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. Por tanto, Moisés comunicó el deseo del pueblo al Señor, y el Señor respondió aceptando el compromiso del pueblo, un compromiso que básicamente es que ellos iban a escuchar a Dios y a obedecerle, ¿verdad? Versículo 27, versículo 28. Más aún, en el versículo 29, el Señor expresa su deseo de ayudar al pueblo para vivir una vida obediente, porque el Señor sabe que si ellos obedecen, si ellos guardan su palabra, eso sería bueno no solamente para ellos, sino también para sus hijos y los hijos de sus hijos y para todas las generaciones que vengan después. Por eso dice el Señor, ojalá, versículo 29, ojalá siempre tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Es interesante que observemos que estos mandamientos le fueron dados al pueblo de Israel, no para que fueran una carga, un peso. ¡Ay! Más leyes, más mandamientos, qué pesadez. No, estos mandamientos le fueron dados al pueblo, dice versículo 29, para que les fuera bien. Qué hermoso, ¿verdad? No era para que ellos se sintieran esclavizados. No, los mandamientos fueron dados para que fueran libres, para que conocieran lo que era la libertad. Los mandamientos fueron para que disfrutaran de una vida plena, saludable, feliz. El Señor permitió que, Moisés fuera el mediador, el intermediario entre el pueblo y Dios, para que Él le transmitiera sus leyes, sus mandamientos, y que pudiera guiar al pueblo a la tierra prometida, versículos 30 y 31. Pero eso sí, el pueblo, versículo 32, no debía desviarse del camino, que dice, ni a derecha ni a la izquierda. Qué hermosas palabras. Dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a la derecha ni a la izquierda. Es una expresión que se va a repetir varias veces a lo largo de este libro y encontramos en otras partes de la Escritura. El no desviarse, el no salirse del camino, ni a la derecha ni a la izquierda. Apartarse del camino de Dios les llevaría a pecar.
Un poquito más adelante precisamente habla de esto, ¿verdad? Decía el autor de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, el fin de ese camino, es camino de muerte, de muerte. ¿Cuántas veces tú y yo, aún sabiendo cuál es el camino que hemos de andar, nos llaman por aquí, nos llaman por allá y nos desviamos, ya sea a la izquierda, a la derecha? Y eso trae trágicas consecuencias a nuestra vida. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios, sus normas, sus leyes, sus mandamientos y guardarlos. Que esa palabra realmente nos alumbre en nuestro camino. Como diría el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, a mi camino. Y eso nos va a permitir a no salirnos de la senda que Dios nos ha trazado, ni a la derecha, en mi caso, ni a la izquierda, ni a la derecha. Y el Señor termina diciéndole, versículo 33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. Nuevamente se vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? Ese llamado a que nos irá bien, lo dice versículo 29, versículo 33 ahora, lo volverá a decir ahora al principio del capítulo 6, esa idea, los mandamientos, el guardar lo que Dios nos dice, no es algo pesado, no es una carga, no, el propósito es que nos vaya bien. Aquí este verbo que aparece en versículo 33, andad, en este contexto significa un estilo de vida, es decir, la fe bíblica no son solo leyes que guardar, no, es un estilo de vida diario, una relación con Dios de fe las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. La persona que obedece al Señor anda en sus caminos todos los días sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y la nueva generación de los israelitas, estos que están a punto de entrar en la tierra prometida, tenían que aprender que la obediencia a las demandas de Dios era la única manera de obtener una vida que valía la pena vivirse. Y esto no ha cambiado en nuestros tiempos. La única vida que vale la pena vivirse es una vida que se somete a la voluntad de Dios. Esa es la única vida, hermano y hermana y amigo que puedas estar escuchándonos. La única vida que vale la pena vivirse es una vida que se somete, que decide obedecer, guardar la voluntad de Dios. En este momento en que Moisés está repitiendo los 10 mandamientos, los israelitas no tuvieron que experimentar lo mismo que sus padres 40 años atrás. Ellos no estaban viendo un monte ardiendo, oscuridad. No, nada de esto. Nada. Aquella experiencia inolvidable que vivieron sus padres debía producir en ellos un efecto imborrable en la mente de los israelitas en las sucesivas generaciones. Aquellos mandamientos fueron escritos en 2 tablas, nos dice versículo 22, de piedra. ¿Para qué? Para que nadie olvidase aquella experiencia. Ahora, si esta nueva generación, ellos no querían cometer los mismos errores que cometieron sus padres, era necesario que ellos se condujeran con temor reverente ante el Señor y se sometieran
a su palabra, tomando la firme decisión de obedecerla fielmente, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Por tanto, estas últimas palabras del capítulo 5, como ahora también las primeras palabras del capítulo 6, es básicamente un constante llamado a la obediencia, Versículos 1 y 3. A Moisés se le había encargado la responsabilidad de enseñar todo esto al pueblo, de enfatizar la necesidad de vivir en continua obediencia. Y ya sea los primeros versículos de este capítulo, que son básicamente, vuelvo a decir, básicamente es una repetición de la última parte del capítulo 5, es decir, lo que acabamos de ver, un llamado a la obediencia. Por un lado, se nos va a recordar que la obediencia, ya lo hemos estado diciendo hace un momento, la obediencia es un estilo de vida. Versículo 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obras en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Es decir, cuando Israel entrara en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, tendría que guardar las leyes y los mandamientos recibidos en el monte Horeb, 40 años atrás, y aprender a temer, a reverenciar, a respetar a Dios. El temor al Señor les iba a llevar a obedecerle, lo que traería una serie de bendiciones para ellos, y no solamente para ellos, sino también para sus hijos y los hijos de estos. Si querían disfrutar de las bendiciones que Dios tenía para ellos, era necesario que hicieran de la obediencia su forma de vivir, un estilo de vida. Por eso dice, final del versículo 2, todos los días de tu vida. Es decir, esto de guardar los mandamientos, versículo 1, los estatutos, los decretos de Jehová, que los pongan por obra, versículo 2, que en cierta forma el versículo 2 es como un resumen de todo el capítulo 6, a fin, es decir, con el propósito de que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos los estatutos, vuelvo a repetir, los mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Durante cuánto tiempo? Dice, todos los días de tu vida. Es decir, se enfatiza la obediencia diaria, no solamente periodos puntuales, particulares de adoración. No es cuestión de obedecer a Dios el domingo, el jueves o quizás otro día de la semana. No está diciendo esto para el pueblo de Israel o para la iglesia en el día de hoy, para ti y para mí, no. Se trata de obedecer, es lo que se está enfatizando, obedecer diariamente al Señor. Estamos hablando de una forma de vivir, de un estilo de vida. De eso estamos hablando. No es una cuestión de que yo obedezco a Dios cuando me apetece, dependiendo de cómo me levante cada mañana. A veces actuamos así, hermanos y hermanas. ¿O no? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho, hoy no me apetece leer la Biblia? Hoy no me apetece tener un tiempo de oración. Hoy no me apetece ir a la iglesia. Porque no me apetece y tengo derecho. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hablado de esta manera? Probablemente muchas. Pero no es cuestión de que te apetezca o no te apetezca.
La obediencia es algo que sí o sí tenemos que aplicar continuamente a nuestra vida, a fin de que temas, respete, reverencias a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Durante cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. Todos. Pero no solamente se queda en esto, sino recuerda versículo último que vamos a ver en esta mañana. La obediencia nos recuerda siempre produce bien. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Como indicábamos anteriormente, estos mandamientos fueron dados a Israel no para que fueran una carga, algo pesado, sino ¿para qué? Para que les fuera bien. Vuelve a repetir versículo 3. Para que les fuera bien. Es un tema clave que se repite en este libro. El obedecer los mandamientos les llevaría a experimentar la sobreabundante generosidad de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Esta expresión que aparece aquí y que se repite también varias veces en el libro, la expresión la tierra que fluye leche y miel, se utiliza para indicarnos la riqueza, la abundancia que poseía la tierra de Canaán. Ahora bien, hemos de recordar que este texto no podemos sacarlo fuera de su contexto, ¿verdad? La promesa de Dios no significa, lo que el Señor está diciéndole aquí a su pueblo, no significa que si obedecemos al Señor, Él, pues como consecuencia va a traer gran prosperidad económica a nuestros hogares, nuestras familias, a nuestra iglesia. Que si obedecemos a Dios, Él va a responder a todas nuestras oraciones. Que si obedecemos a Dios, no vamos a perder el trabajo, no vamos a tener problemas de salud, no vamos a tener problemas matrimoniales. No. Eso no está diciendo el texto bíblico. Evidentemente, sabemos que eso no es así. Israel iba a entrar en una tierra donde sus moradores adoraban a muchos dioses. Y era muy fácil que Israel se dejara llevar por la idolatría. Los israelitas tenían que saber que el único Dios que podía satisfacer todas sus necesidades, todas, era Él y solo Él. Por eso, como veremos en el siguiente estudio, versículo 4 y 5, el Señor les va a recordar: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es único y no hay otro como Él. No hay otro como Él. Los dioses de los cananeos no iban a poder satisfacer sus necesidades, pero Dios sí. Él es el único que puede hacerlo. El Señor quería colmarles de grandes y ricas bendiciones, pero para ello era necesario que los israelitas guardasen, obedeciesen sus mandamientos. Por tanto, para concluir, hermanos, hermanas y amigos, el libro de Deuteronomio es un continuo llamado a la obediencia, Aproximadamente unas 50 veces en el libro encontramos el mandamiento de hacer, realizar lo que Dios nos pide. Estos versículos concretamente que hemos visto en esta mañana, versículos del capítulo 5 y los primeros del capítulo 6, enfatizan la necesidad de obedecer a Dios. Pero, mis queridos hermanos, este énfasis también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y lo encontramos también
boca del Señor Jesús. El Señor en una ocasión dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y luego contó aquella historia de ese hombre que escucha la palabra de Dios, es obediente y la aplica a su vida. Y el Señor le comparaba con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora bien, el que escucha su palabra y no la obedece es como un hombre tonto, un necio que edificó su casa sobre la arena. También el Señor Jesús en otra ocasión dijo lo siguiente: el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Hermano, hermana, ¿tú y yo amamos al Señor? ¿Qué pasaría si el Señor Jesús en esta mañana entrase por esa puerta y nos preguntara lo mismo que en una ocasión le preguntó al apóstol Pedro? ¿Recordáis la pregunta? Pedro, ¿tú me amas? Que esa pregunta también te la hiciera a ti o a mí. ¿Qué le responderíamos? En este versículo que ya nos lo han quitado de la pantalla, dice: el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras, de verdad, me ama. Nosotros hemos recibido los mandamientos, conocemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, pero la pregunta es: ¿estamos obedeciendo, guardando su palabra? ¿Nos sometemos a ella todos los días? Yo espero que en esta mañana, si el Señor te ha hablado a ti y a mí, que tomemos la decisión de comprometernos delante de Él, delante de nuestro Dios, y que tomemos la firme decisión y el compromiso de cambiar todo aquello que necesita un cambio en nuestra vida. Que le pidamos al Señor que Él nos renueve si hay cosas que renovar en nuestra vida. Como dice el cántico: renuévame, Señor, porque ya no quiero ser igual. Y también, si algún amigo o alguna amiga en esta mañana se encuentra con nosotros, o que nos pueda ver desde su casa, ahora o más tarde, que también pueda conocer a este Jesús, que murió en la cruz por ti, para guardar los mandamientos que tú y yo no podemos guardar, pero Él los cumplió por ti y por mí, y ahora quiere salvarnos, ahora quiere darnos una nueva vida, y quiere usarnos para su gloria y para su honra. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros en esta mañana. Muy bien, pues vamos a pedirle por favor a los músicos